Imagínate esto, te levantás todas las mañanas, te aprontás el café, corres la cortina de tu ventana y ves al vecino del frente empujar una gran roca hacia una cima. Llega, se le cae y vuelve a empezar. Vos dirías, este tipo está loco, pero si el vecino es el reflejo de tu propia vida, ¿qué harías? Déjame contarte una pequeña historia. Sísifo es un personaje de la mitología griega que dice el mito que era un hombre muy pero muy inteligente. Dice la leyenda que era el hombre más inteligente de su época. Este hombre era el rey de Corinto y dice que logró engañar con su astucia a Zeus y a la misma muerte. Como resultado de todas esas hazañas, entre comillas, fue condenado a empujar una gran piedra por la eternidad, una y otra vez. Cuenta la historia, la leyenda, que él llegaba a la cima de la montaña y esa roca por el mismo peso se caía y él estaba condenado a volver a empezar. Pero, ¿qué pasa si nosotros en nuestra vida somos eh, iguales que Sísifo? Pensamos que somos muy inteligentes, pensamos que tenemos todo bajo control y que podemos engañar aún al mismo Dios. Y Dios no nos castiga, pero nosotros nos hacemos trampa y nos castigamos nosotros mismos. ¿Cuántas veces has cerrado los ojos en tu casa y has pensado que venís cargando una piedra por mucho tiempo? Estás pensando que venís empujando esa piedra por un tiempo muy largo. Y yo quiero compartir en el día de hoy contigo cómo podés deshacerte de esa gran carga. Así que vamos a ir ahí a Hebreos capítulo 12 versículo 1 y vamos a analizar justamente lo que dice estos versículos. Así que vamos a ir ahí. Dice, por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos, miren lo que dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí dice algo muy interesante, que debemos despojarnos del peso y del pecado. No dice que el peso es pecado, sino lo separa porque dice despojémonos del peso y del pecado. Esa conjunción, además de ser una conjunción copulativa, separa los términos. Y nosotros tenemos que ver, bueno, qué es el peso y qué es el pecado. Pero primero tenemos que ver algo muy importante, porque nuestra actitud, nuestra actitud clasifica las cargas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nosotros tenemos que ver que la actitud de Sísifo definió su carga. Esa actitud que él tenía de creerse superior a los demás, de engañar, mentir, empezó a definir su castigo. Y nosotros, hermanos, siempre tenemos que tener algo en cuenta, que el Señor no nos castiga. Él dio dos veredictos ya desde el Génesis. Él dijo, bueno, si ustedes me obedecen, van a obtener bendición. Y si ustedes me desobedecen, o sea, si cometen pecado, les va a venir el castigo de la fatal elección tomada. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar que nuestra vida es una pirámide. Dios
la bendición y el supuesto castigo que no es castigo, es el fruto de la desobediencia. Y nosotros estamos en la base, en el medio. Si obedecemos a Dios, nos corremos hacia la bendición. Pero si desobedecemos a Dios, nos vamos corriendo hacia el pecado. Entonces, ya vemos que hay actitudes que van a definir nuestra carga. Y yo quiero compartir varias cositas que anoté. Primero, la autosuficiencia. Es el famoso yo puedo. Y eso es una actitud, hermanos, que nosotros tomamos. Decir, bueno, yo creo que estoy pudiendo con esta carga. Y la empezamos a arrastrar y cada vez se vuelve más pesada. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy claro. No es lo mismo llevar 1 kilo de manzanas por una cuadra que llevar 1 kilo de manzanas por 10 kilómetros. Ese kilo de manzana, a medida que van pasando los kilómetros, va pesando cada vez más. Y usted, capaz que empieza con una pequeña carga, capaz que es una mochila de piedras. Pero, hermanos, esa mochila de piedra, cuanto más tiempo usted la lleve, va a pesar cada vez más. Entonces lo primero que tenemos que ver es el famoso yo puedo. Yo puedo con esto. Hay un mal hábito que nosotros tenemos y decimos, bueno, yo creo que puedo con esto, yo mismo lo voy a vencer. Hay costumbres que tenemos que no son tan saludables. Hay cosas de nuestro pasado que nosotros las seguimos cargando porque decimos, no, yo puedo con con este trauma, con esta mala experiencia que tuve, con con un pecado que no confesé y me está torturando. Después es el orgullo. El orgullo, hermanos, es algo terrible en nuestra vida, porque dice, yo no necesito ayuda. Reconocemos que la carga es pesada, pero decimos, no, yo no preciso que nadie me ayude, yo puedo solo. Y empezamos no solamente a cargar el peso, sino que todas las personas que pueden venir a ayudarnos, nosotros las espantamos con nuestra actitud orgullosa. Y decimos, no, no, yo no preciso de nadie, yo me valgo solo. Y ustedes pueden ver que va ligado a la autosuficiencia también. Y el tercero y el peor de todos es la soberbia. Que es eso, no, yo no estoy tan mal. Es cuando nosotros queremos meter la carga y el orgullo debajo de la alfombra y empezar a camuflarla. Empezar a disimularla. Empezar a taparla con otras actitudes que tenemos. Pero la soberbia es el escalón más alto de esta escalera que venimos mencionando. Y es el que nos separa definitivamente del favor de Dios. Empezamos con la autosuficiencia, decimos yo puedo, después nos damos cuenta de que la carga es mucha y nos ponemos orgullosos. Y decimos, no, no, yo no preciso de nadie. Que nadie me ayude, yo puedo solo. Y por último, es la soberbia. Decir, bueno, al final de cuentas, yo no estoy tan mal. Al final de cuentas, yo me siento bien con lo que estoy haciendo. Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje muy, pero muy rápidamente que va a definir este primer bloque, que es el Salmo 32 y algo muy especial que hizo el rey David. Miren lo que dice el Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se consumieron mis huesos. En mi gemir
de todo el día, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este salmo David lo escribió con respecto a aquel pecado que él nunca confesó cuando mandó a matar a Urías Eteo, cuando se emparentó con Betsabé, pecó con Betsabé. Y él empezó con esto de que yo puedo solo, empezó con la autosuficiencia, yo puedo solo llevar esta carga, no preciso de nadie, se puso orgulloso y después se puso soberbio. Sí, al final de cuentas no está tan mal lo que yo hice, hasta que tuvo que venir Natán el profeta y reprenderlo. Pero no fueron 2 días que él estuvo en pecado, fueron varios días. Entonces él sintió como se iba muriendo en vida. ¿Por qué? Porque llevaba esa piedra por demasiado tiempo. Se puso orgulloso, se puso soberbio, empezó a espantar la gente que lo rodeaba, hasta un punto que tuvo que venir Dios a través de Natán el profeta y reprenderlo. Porque miren lo que dice el verso, el verso 4, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano. Hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo que continuamente nos está diciendo y nos está advirtiendo que hay algo que está mal en nuestra vida. Él siempre nos está diciendo. Y Él no quiere que nosotros permanezcamos en pecado. O que llevemos cosas, traumas, cosas que nos hacen mal, que no son pecado. Pero que al final del día están poniendo un peso sobre nuestros hombros. O esas malas amistades que nosotros tenemos, que no es pecado tener un amigo, pero sí tenemos que ver con quién hacemos amistad. Porque él puede estar poniendo sin querer un peso sobre nuestros hombros que al final del día nos dificulta. Y el Espíritu Santo siempre está queriendo decirnos, siempre está queriendo decir las cosas que nos hacen mal. Y él empieza de a poquito a poner el dedo en la llaga, que es esa escena que David menciona. De día y de noche pesaba tu mano sobre mí. Porque Dios no quería que David, el rey conforme a su corazón, estuviese en pecado. Si él puede disfrutar de la vida. Y eso nos lleva a lo siguiente, que ya lo estuvimos viendo en sí, pero vamos a verlo un poquito más a profundidad, que una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Y vamos a ir ahí a los versículos del día de hoy y vamos a ver el contexto de estos versículos, porque el escritor de Hebreos usa mucho las imágenes de los juegos ísmicos que se daban en Corinto y tomaba de allí metáforas y se las explicaba justamente a los hebreos. Bueno, ¿ustedes vieron cómo corren la carrera? Fíjense en lo que hacen los atletas. Miren, dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, los atletas, todos sabemos, corren con ropas que son muy, pero muy livianas y casi siempre pegadas al cuerpo para que no opongan resistencia
al viento ni estén cargados de más. ¿Por qué? Porque ellos saben que el más mínimo peso que lleven de más en su cuerpo puede resultar en que pierdan la carrera o que lleguen victoriosos a la meta. Y aquí el escritor de Hebreos pone énfasis en el peso, que como ya vimos puede ser una mala costumbre que nosotros tenemos, que no es pecado, pero tampoco es de bendición. Y si nos suma, hermanos, siempre está restando. Y para poner un ejemplo exagerado, pero muy exagerado, ¿cuántas veces pensamos en quedarnos a dormir hasta las 12 del mediodía? Y no es pecado, pero tampoco es una actitud muy diligente que podríamos decir, porque no aprovechamos el día, porque después el día no nos da para nada, ya afecta a nuestra salud y no es pecado, pero tampoco es de bendición y ya es una carga. Tenemos los traumas, que situaciones de la vida pueden ocasionarnos algún trauma y nadie está libre. Pero si nosotros no le entregamos ese peso al Señor, al final del día va a terminar cansándonos y en demasía. Esas malas amistades que tenemos, que nos van llevando quizás por caminos que no son tan buenos también. Y así podemos enumerar infinitas cosas, porque nosotros sabemos muy bien lo que es pecado y todo lo que no es pecado puede convertirse en una carga. Y lo segundo es el peso del pecado que nos asedia y del pecado que nos asedia. Y aquí la imagen es la siguiente: imagínense en el Coliseo romano y nosotros somos el gladiador en el medio de la arena del Coliseo y sueltan a 20 leones. Vos contra uno, de repente podés pelear. Pero ¿qué pasa si te sueltan a 20 leones? Vos ya no sabés a dónde vas a disparar. Y esa es la escena que este hombre quiere mostrar, que el escritor de Hebreos quiere mostrar. Miren que no los va a asediar un león solo, los van a asediar 20 leones, 30 leones. Y van a estar ahí esperando que vos bajes la espada para venir a atacarte. Y todos sabemos lo que es el pecado, que es esa muerte física y espiritual que tenemos con Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque tentaciones vamos a tener muchísimas por día, pero mientras que nosotros no cedamos a la tentación, vamos a estar a salvo de los leones. Pero si nosotros bajamos la espada, enseguida el león viene a atacarnos. Y tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y el último paso que vamos a ver, y bueno, ustedes me van a decir, bueno, ya vimos que la actitud define la carga. Después vimos la carga y ahora vamos a ver quién puede quitarnos esa carga. Y tenemos que analizar varias cositas. Primero, el imperativo que aparece en el verso 1. Porque dice, despojémonos. El escritor de Hebreos pone énfasis en esa palabra y dice, a ustedes les toca dar el primer paso de buscar la actitud de despojarse de la carga y del peso del pecado. Y acá tenemos que ver, porque los atletas de aquella época, ellos buscaban rápidamente despojarse
de ese peso de más que tenían. Y lo hacían antes de empezar la carrera y durante la carrera. Nunca se sacaban la carga después. Lo hacían antes y durante. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿y antes cómo? Bueno, si nosotros sabemos que estamos prontos a empezar la carrera, bueno, ya estemos buscando cosas que pueden ser una carga para nuestra vida. Y durante la carrera también, porque muchas veces nosotros pensamos que podemos con cosas, como dijimos recién, pero a medida que vamos corriendo hacia la meta, nos damos cuenta que habían cosas que nosotros creíamos que eran necesarias, pero al final de cuentas no. Y después lo otro que tenemos que ver, algo muy interesante, que dice, puesto los ojos en Jesús. Y esto es algo muy, pero muy importante, porque es una condición. No dice que pongan la vista en las gradas, en la gente que está mirando cómo nosotros corremos la carrera. Y podemos mirar y decir, fulanito, mamá, papá, ¿cómo estoy corriendo? Y ellos nos pueden decir algo, pero ya no estamos viendo lo que tenemos delante y podemos tropezar. Entonces el escritor de Hebreos dice algo muy, pero muy inteligente, muy sabio, muy de sentido común. Nosotros no tenemos que apartar la vista de Cristo. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros podemos estar concentrados en la carrera. Y que no es una carrera de 100 metros, 150 metros. Es la carrera más larga que tiene el cristiano. ¿Por qué? Porque hasta que uno no se muera o Cristo venga, siempre vamos a estar corriendo. Siempre. No hay un día de descanso para el cristiano, está corriendo siempre. Y si nosotros no ponemos nuestra vista en Cristo, podemos tropezar en el camino. Y el tropiezo es ese pecado que nos asedia porque no miramos una cosa que no tenemos que mirar y enseguida ya nos desviamos del camino. ¿Cuántos conocen el arado o el antiguo arado que iba con el buey y, y el arado detrás? E iban haciendo el cantero. Si el labrador separa la vista del punto a donde quiere ir, enseguida se empieza a torcer el surco, el cantero. Y esa es la imagen que quiere dar este escritor. No separen la vista de Cristo, porque Él es el único que nos va a ayudar en la carrera. Es el único. El que está en la grada no va a bajar a ayudarte, pero Él sí. Él ya nos dejó su palabra. Él dijo que iba a estar con nosotros como poderoso gigante, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y no son promesas que nos hizo el almacenero de la esquina, son promesas que nos hizo el mismísimo Dios. Y que nosotros tenemos que prestar atención. Él es el único que nos puede aliviar la carga. Como dice Primera de Pedro 5:7, dice que nosotros echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No dice que mi abuela tiene cuidado de mí, que mi mamá tiene cuidado de mí, que el hermano más espiritual que tenemos en la iglesia tiene cuidado de mí. Dice que Cristo mismo tiene cuidado de nosotros. Y que nosotros echemos esa ansiedad, ese peso
ese peso que genera nuestro diario vivir, que lo dejemos en sus manos. Nosotros muchas veces vamos corriendo con el peso de que no llegamos al alquiler, al recibo de la luz, que no llegamos a fin de mes. Y nosotros tenemos que echar ese peso sobre las manos de Cristo, porque es lo más saludable. Y si estamos en pecado, tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios. Y Él nos va a quitar el peso de la culpa. Porque ya lo vimos como David se iba secando, se iba consumiendo. La mano de Dios aplastaba su vida porque no confesaba el pecado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y nosotros siempre vamos corriendo cuesta arriba, empujando esa gran piedra. Y la cuestión no es si podemos nosotros empujar la piedra, porque por algún momento de nuestra vida capaz que podemos y la empujamos 10 metros, 15 metros, pero nuestra fuerza es limitada. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿hasta cuándo estamos dispuestos de llevar esa piedra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo queremos ser como ese Sísifo que empujaba la piedra hacia la cima y cuando creía que tenía todo resuelto, esa piedra volvía a caerse y tenía que volver a empezar? Capaz que nosotros en algún momento de nuestra vida pudimos empujar esa piedra, pero la pregunta que deberíamos hacernos es ¿hasta cuándo? Cristo ya nos dejó la receta, pero la cuestión es que nosotros estamos siendo orgullosos y queremos cargar solos esa piedra. Quería compartir esto con ustedes, espero que le haya sido de bendición. Si le fue de bendición, compártanlo, denle un me gusta, comenten para que YouTube no sepulte estas prédicas. Que les sea de bendición y bueno, nos estamos viendo la semana que viene.